vamos a hablar de lo que es la misericordia de Dios en nuestra vida. La misericordia de Dios que da comienzos nuevos. La misericordia de Dios que influye, impacta sobre lo que es nuestra oración y la manera en que nosotros nos comunicamos con nuestro Padre. Entonces, esos son los temas, los propósitos son explorar la misericordia de Dios, cómo cambian vidas y cómo esa misericordia de Dios tiene profundas implicaciones en la manera en que nosotros oramos y cómo nos comunicamos. Vamos a utilizar el ejemplo de Pablo, de su transformación, pero además de Pablo, yo podría haber escogido muchos personajes en la Biblia, porque la misericordia de Dios no solamente se extiende con Pablo, sino que Pablo, honestamente, para ser sincero, es fácil de hablar de la conversión de Pablo, porque es una conversión tan impactante que no se puede dudar. Entonces, cuando uno habla de Pablo, uno está hablando de una transformación que es evidente. Habría que ser ciego para no ver esa transformación. Podría haber escogido a Abraham, podría haber escogido a Jacob, podría haber hablado de Ana, la madre de Samuel, que en el templo estaba llorando, pensaban que estaba embriagada, y era que le estaba abriendo el corazón por completo al Señor. Entonces tiene a Samuel, pero también podía haber hablado del rey Manasés. Si no se pronuncia así, me disculpan, pero el rey Manasés no era un tipo muy bueno, ¿verdad? Un tipo que había estado en cautiverio en Babilonia, y sin embargo, cuando él eleva esa oración a Dios, Dios tiene misericordia con él, lo libra y lo pone sobre el trono de Jerusalén. Entonces pude haber escogido cualquiera de esos, pero me voy a enfocar por el lado de Pablo. La lectura hoy es de Hechos 9, del 1 al 19. Es una historia que, gracias al Bible Club, no hace mucho que la leímos. Si ustedes me perdonan, la verdad es que no creo que la vaya a leer toda en su integridad, porque no hace mucho que la leímos. Pero hay ciertas cosas que sí quiero tocar acerca de la vida de Saulo antes de esa experiencia que tuvo en el camino a Damasco. Saulo era una persona que venía de una familia farisea con una estricta instrucción de lo que era la ley. Tenía estudio formal bajo Gamaliel. Gamaliel era nieto de alguien llamado Hilel. Algunos le dicen Hilel el Viejo, otros le dicen, también es conocido como Hilel el Sabio. Hilel el Sabio o Hilel el Viejo fue el primero que sistematizó el estudio del Torá. Entonces él viene de un linaje académico grande. Sabemos que fue un acérrimo perseguidor de la iglesia, perseguidor de Cristo. Sabemos que era celoso por hacer las cosas de Dios, o lo que él se imaginaba que era la voluntad de Dios. Él era bien celoso con eso. Era un celo mal dirigido, no era un celo correcto, no era un celo que Dios veía bien. Él había estado presente en la muerte de Esteban, el primer mártir, y hay algunos estudiosos que dicen que la oración de Esteban pidiéndole misericordia a Dios por lo que los estaban matando a él, apedreando, ese implorar la misericordia tuvo que haber hecho algo en el psique, en la mente de Pablo. Pueda que sea. O sea, Dios viene trabajando en uno, aunque uno no lo vea, Dios viene trabajando en uno, viene trabajando en aquellas personas que dicen, no, ese tipo está perdido, o ese tipo no hay esperanza para él, porque aquel que la sociedad descarta y desecha, para Dios no hay ni descarte ni desecho. Entonces todo eso es la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero sea cual fuera el impacto que tuvo Esteban sobre Pablo, lo que sí sabemos es que al poco tiempo después va camino a Damasco, y por aquello del mediodía hay una luz fuerte. No me van a creer, pero yo por mucho tiempo estuve equivocado. Yo pensé que era algo en la noche, y no era de noche, era de día, pero esa luz fue tan brillante y fue tan fuerte que tuvo que haber opacado a todo lo demás. Y total, Saulo en ese momento va sobre su caballo, quizás un asno,
no sé, pero tiene su experiencia, los demás solamente escuchan la voz, pero él está viendo además, y él pregunta, cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él contesta con que, ¿quién eres tú, Señor? A mí se me hace difícil pensar de que él no sabía con quién estaba tratando en esos momentos, o sea, era una experiencia sobrenatural que no se da todos los días. Él tenía que saber que estaba hablando con Dios en esos momentos, pero allí no hubo oportunidad de rebatir argumentos, allí no había momento de ponerse a discutir con Jesús ni con Dios, porque lo que él estaba experimentando era muy, muy grande. Entonces dice que quedó ciego por 3 días, no comía ni bebía, sino que estaba dedicado a la oración. Entonces, en ese momento, Hechos 9, del 9 al 11, la oración fue su forma de buscar algún tipo de guía. ¿Qué estaría pidiendo él en esos momentos? Porque todo el mundo, como decíamos hoy en la clase del Bible Club, el mundo, estábamos hablando de la locura, ¿verdad? Lo que es la locura para el mundo. O sea, el mundo para él en ese momento se había puesto patas arriba. Todo lo que él había conocido, todo lo que él había entendido, todo lo que él había estudiado, todo lo que él había captado a través de muchos años. Esto no fue que él entró a un seminario, estudió 4 años y salió con un diploma bajo el brazo. O sea, él desde niño venía estudiando todo eso. Entonces lo que él había vivido no tenía sentido para él. Me imagino que estaba pidiendo algún tipo de guía. O sea, Señor, ¿qué fue lo que viví? Ayúdame a entender esto. Dame discernimiento, dame entendimiento, porque la verdad es que estoy perdido. Y la verdad es que él estaba perdido. O sea, porque estaba por muy mal camino. Era un tipo que era un asesino, porque a pesar de que había visto lo que le había pasado a Esteban, él estaba allí, él lo veía, él, ¿cómo es que dice? Él consentía esa muerte, gracias. Él consentía esa muerte. Él escucha la oración y sin embargo, al poco tiempo después, él va hacia Damasco y dice que él aún iba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Yo no sé si ustedes, yo tuve una vez una oportunidad en Colombia de que íbamos de un pueblo a otro y nos montamos en lo que le llaman un colectivo. Y en ese colectivo iba un tipo que nosotros le decimos vaqueros, pero al mismo tiempo eran paramilitares, no eran gente buena. Y el tipo llevaba un machete y le andaba sacando, así con el dedo, iba tocando el filo al machete. Yo no iba a preguntar nada, pero el conductor preguntó, ¿y qué vas a hacer con ese machete? ¿Te toca cortar no sé qué cosa? Y él le dice, no, porque si me encuentro a alguien por el camino le voy a mochar la cabeza. Y eso a mí me heló la sangre. Adriana quizás conoce los cuentos de los Montes de María, pero esa era la realidad que yo creo que esa gente estaba viviendo cuando escuchaban el nombre de Saulo. O sea, mantenga a este tipo bien alejado de mí, Padre amado, por favor, que no se me acerque acá, y si llega a pasar por acá, que por favor no me vea. Mas ese fue el tipo que Dios utilizó. Esa fue la misericordia del Señor. Y la oración que este Pablo tenía que haber estado haciendo en esos 3 días, yo me imagino que era tratando de hacer sentido de todo esto, lo que él había estado viviendo. Ahora, la relación de Pablo o de Saulo con Dios, esa relación no comenzó camino a Damasco. Ya él tenía una relación con Dios. Quizás él no estaba viendo lo que estaba pasando, pero ya Dios tenía un plan para él. Ya Dios venía trabajando en él, el Espíritu Santo venía trabajando en él. Entonces, esa transformación en Pablo fue una transformación genuina. O sea, le cambió todo. ¿Qué es lo que pasa? Dios coge y hace 3 cosas en él. Le perdona, le da una misión, una nueva misión, lo que veníamos hablando hoy en el Bible Club. Le da una misión de vida. Este es tu nuevo propósito. El propósito tuyo ya no es hacer esto, el propósito tuyo verdadero es este. Le da dirección, le da enfoque a la vida. Ya cuando uno recibe ese enfoque, esa dirección, ya tú no estás divagando por el mundo. Ya las cosas del mundo ya a ti no te satisfacen. Ya no te satisface tener el carro más lindo, la casa bonita, o tener la casa en el campo, o lo que sea. Ya tu mente, tu vista está puesta en otras cosas. Y él recibe esa nueva misión y recibe una transformación genuina, y también es equipado para llevar esa misión a cabo.
¿verdad? ¿Cuál era la misión de Pablo? ¿Quién se atreve a decir cuál era la misión que iba a ser encomendada a Pablo? Predicar a todos los gentiles, exactamente. Y qué cosa más curiosa que Dios al que ponía, perdón, Dios nunca puso a Pablo, me retracto, pero Pablo, el que perseguía a los cristianos, era el que iba a abrir las puertas y las ventanas al mensaje para que fuera el mundo de los gentiles. Y es así como podemos ver esa misericordia cómo transforma a Pablo, porque sucede con Pablo de que Pablo era el golden boy, Pablo era el muchacho dorado, Pablo era la estrella ascendiente de ese mundo en el que él se movía. Los demás fariseos ancianos que ya tenían años decían, ojo con ese, que ese es el que hay que tenerle ojo, porque este está apartado para cosas grandes. Lo triste es que cuando Dios le da su misión, Dios le da su propósito, todos aquellos que antes lo aplaudían y lo amaban y lo respetaban y le daban elogios, fueron los que ya comenzaron a armar el complot para asesinarlo a él. Entonces su vida pasa de ser perseguidor a predicador a perseguido. Entonces estaba hablando ahorita de equipar, ¿verdad? Dios no solamente te da la misión en su misericordia, la nueva misión para tu vida, sino que también te equipa. Y eso pasó con Ananías, ¿verdad? Ananías cogió, o sea, tuvo la visión de que se iba a tener ese encuentro con Saulo, o Pablo, puedo decir ya Pablo, yo creo. Y Ananías al principio no lo quería, porque él sabía lo que se venía, él sabía la reputación, pero ya Dios no tenía que ver nada con esa reputación, ya él no estaba viendo a Saulo, sino que estaba viendo exacto, esa nueva criatura, esa nueva persona en el Espíritu. Y así como la misericordia de Dios, estoy utilizando el ejemplo de Pablo, puedo utilizar todos esos ejemplos de esas personas que le di al principio, ¿verdad? No hay necesidad de repetirla, pero hay un ejemplo, no puedo decir similar, porque yo creo que similar al ejemplo de Pablo no hay muchos, pero hubo un predicador llamado Dwight L. Moody. Dwight L. Moody pasó de ser zapatero a los 17 años a ser un evangelista. Y esa es una transformación grande, pasar de ser zapatero a un evangelista es un cambio grande. Y él es conocido por una cita famosa, o por lo menos se le atribuye. Dice, Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie, y luego 40 años viendo lo que Dios podía hacer con alguien que sabe que no es nada. Entonces, este predicador Moody, él tuvo mucha influencia sobre muchos predicadores. Está Billy Sunday, estaba Mordecai Ham, estaba R.A. Torrey. Mordecai Ham es el que influenció más a Billy Graham. Entonces podemos ver cómo Dios lo utilizó pasando de ser zapatero a evangelizador. Dice él en su libro La oración que prevalece: es por la palabra que el Padre nos santifica, pero se nos manda también a que velemos y oremos, para que no entremos en tentación. Dijo además que el estudiar la palabra sin orar, podemos engreírnos de conocimiento sin amor que nos edifique. Y que si oramos sin estudiar la palabra, corremos el riesgo de volvernos místicos y fanáticos, expuestos a ser llevados donde el viento nos lleve. Estoy parafraseando lo que él dijo. Entonces, no es de que pongamos más oración sobre las Sagradas Escrituras, ni que pongamos la Sagrada Escritura aislada de la oración, sino que encontremos un balance sano, ¿verdad? De eso es que se trata. Además de lo que venimos hablando, la misericordia de Dios, como dije al principio, nos perdona, nos libra del yugo del pecado, nos ofrece perdón y liberación del peso del pecado. No hay lugar en nosotros ya para la culpa ni sentimientos de que somos condenados. Puede de que hoy caigas, tengas algún problema, caigas, no sé. El que tiene 20 años de fumar quizás sale hoy o mañana algo le pasa y se le da por prender otra vez el cigarrillo, o quizás estoy usando el cigarrillo pero podría utilizar un vicio como la marihuana o la cocaína, ¿verdad?
A lo que yo voy es de que Dios no te está juzgando. Dios te ve, sabe que eres un ser caído, te extiende la mano y está interesado, y lo que Él quiere es levantarte del lodo otra vez y restaurarte. Entonces, la primera parte es la liberación del pecado. Dice el salmista en Salmo 103, del 8 al 12, que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Y como si fuera poco, aleja nuestro pecado de nosotros, como lejos del oriente está el occidente. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿cargas con algún pecado secreto? Y pueden estar tranquilos que no les voy a preguntar cuál es su secreto, su pecado en secreto. Eso es entre tú y Dios. Pero si te está costando trabajo dejar algún hábito, entrégaselo a Cristo. Si luchas con alguna tentación y a veces caes en pecado, entrégale esa tentación a Cristo. Cuando Cristo Jesús resucitó, demostró que ya estaba venciendo la muerte, estaba venciendo el pecado. Ya Él lo hizo, ya Él hizo lo más difícil que se tenía que hacer. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es expresar esa gratitud por eso y aceptarlo. No hay que hacer más nada. Todo lo demás es superfluo y está de más. O sea, acepta ese regalo, da la gracia, aprécialo, estímalo y llévalo en tu corazón. Dije al principio que nos da una nueva dirección. No solamente nos libra del pecado, sino que te da una nueva dirección, un nuevo propósito. Ayer me encontré con mi tío que estuvo aquí hace 2 o 3 domingos y estábamos hablando y nos estábamos riendo de todas las cosas que nosotros habíamos hecho, pero de esas cosas que la conversación llega a un momento en que pasa de los chistes y del relajo y queda uno como que pensando, se queda uno callado y uno se queda pensando y uno comienza a analizar. O sea, estamos vivos de cosas. Gracias, Padre. Y vemos cómo Dios lo salva a uno para algo, ese propósito. Entonces, dejamos de divagar por el mundo y nos enfocamos. Ya las cosas del mundo no nos interesan. Y si nos enfocamos en las cosas del mundo es para ver la creación de Dios en ese mundo, porque todavía se ve la creación, la obra maestra de Dios en este planeta en el que vivimos. Cuando nos levantamos por la mañana, estábamos hablando el otro día Carlos y yo de que no hay nada más bonito cuando uno se despierta por la mañana y escucha las aves. O sea, yo creo que es un sonido que nunca molesta, nunca fastidia. O sea, es algo que uno dice, Dios es grande, una sinfonía que Dios le prepara a uno. Y ya cuando tú tienes ese propósito, entonces ya el anhelo tuyo es buscar las cosas que agradan a Dios. Si antes te gustaban ciertas películas o te gustaban ciertos chistes o te gustaban ciertas bebidas, ya todo eso toma un segundo plano, tercer plano, quizás cuarto plano, quizás se borra completamente del mapa y ya lo único que tú buscas es complacer a Dios. Entonces, ¿qué cambios hacemos nosotros para seguir la dirección que Dios nos ha dado? Hay que buscar priorizar entonces a Dios. Así como uno prioriza a su pareja, hay que priorizar a Dios con más razón en la vida de uno. Hay que apartar ese tiempo para encontrarse unas solas con Dios, para poder orar, para poder hablar. Quizá haya que cambiar de actitudes, de hábitos. Si tienes que aprender a ser más obediente o si tienes que aprender a ser más humilde, manso. Pídeselo a Dios porque Dios te lo va a dar. O sea, Dios nunca te va a negar eso. Si tú le dices, Dios mío, hazme más humilde, yo necesito trabajar en mi humildad, yo necesito ser más obediente, yo necesito escuchar más y necesito hablar menos, Dios te lo va a dar. O sea, no te lo estoy inventando yo, pero sí, pero lo he puesto a prueba y soy una obra que Dios va llevando a cabo. No estoy diciendo que haya llegado, me falta muchísimo, pero soy consciente. Y tercer punto, nos equipa para vivir una vida en plenitud. El Espíritu Santo nos guía, nos da fortaleza. La Biblia es nuestra fuente de dirección. La oración es lo que nos conecta a Dios.
y somos parte de una comunidad hermosa, donde uno se siente acogido y uno quiere que ese gozo que uno está viviendo se lo pudiera transmitir a otras personas, para que ellos también puedan venir aquí, lo puedan gozar, aunque a veces provoca coger a cocotazo y decirle, hey, te estoy mostrando este lugar bien fantástico, ven, y no se dé tan rápido como uno quiera. Uno confía en Dios de que las cosas son al tiempo de Dios. Otra cosa que tengo que trabajar es mi paciencia y mi impaciencia. Pero entonces, para recalcar, el Espíritu Santo guía y fortaleza, la Biblia como fuente de dirección, la oración que nos conecta al Padre y pertenecer a esta comunidad de creyentes como apoyo. Entonces, voy a la pregunta, ¿estás dependiendo de tu propio esfuerzo en vez de confiar en Cristo? Es una reacción natural. A veces uno quiere solucionar las cosas y después, cuando ya uno ha pasado tantos meses, tantos años o tanto en una ruta, uno dice, no, esto no es fácil, Padre, ayúdame. Y entonces es cuando Dios le tira a uno la soga y lo ayuda. Pero lo que sí te digo hoy es que tú no lo puedes hacer solo. No lo puedes hacer solo. Lo único que vas a estar haciendo es perdiendo el tiempo y vas a terminar yendo a los pies de Cristo pidiendo que te dé la mano. Entonces, ¿por qué no ir directamente donde Cristo y pedirle que me dé la mano o que me dé lo que yo estoy necesitando para que me ayuden? Y es lo más lindo, tener esa confianza en Dios. Deja de perder el tiempo, que no lo vamos a lograr. O sea, busca enseguida de Dios. Quiero, ya para concluir, quiero que hoy no se vayan. Si se van a olvidar de todo lo que he hablado, quiero que no olviden lo siguiente. Y si se les llega a olvidar, mándenme un mensaje y yo se lo recalco. Y lo guardan en su celular y lo miran de vez en cuando. Dios se deleita en la misericordia. O sea, no quiero minimizar la cosa ni quiero hacer risa de la cosa, pero Dios vive, se goza para demostrarnos y tener esa misericordia con nosotros. Por decirlo de una manera muy folclórica, la misericordia, el poder darte misericordia es lo que a Él le mueve la aguja, es lo que a Él le da felicidad, lo que le da alegría. La misericordia transforma vidas. Tu pasado no te define, Dios te ofrece una nueva vida. ¿Cómo afecta la misericordia de Dios la oración nuestra? La misericordia de Dios, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos leído, nos demuestra que de que Dios se le puede tener confianza y nos podemos acercar a Él. Como Dios es misericordioso, podemos acercarnos a Él sin temor, sabiendo que nos escucha y nos acoge con amor, como se expresa en Hebreos 4:6. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia de Dios afecta nuestra oración en que su misericordia nos permite pedir perdón sin miedo al rechazo. Dios nunca te va a rechazar. Parece cosa de locos, ¿verdad? Que estamos hablando del tema de la locura, pero Dios jamás te va a rechazar por algún pecado que tú lleves, por lo que tú hayas hecho, siempre y cuando tu corazón y tu corazón contrito sea sincero y sea honesto. Él te va a perdonar y te va a restaurar. No solamente te perdona y te deja ahí, sino que te restaura, te hace completo. La confianza en Dios, la misericordia te da confianza en Dios para poder orar por los demás, una oración intercesoria. O sea, yo cuando estaba niño, en esa etapa inmadura de la fe, si yo necesitaba algo, yo iba donde mi mamá y le decía, mamá, necesito que esto, por favor, ora por mí. O sea, yo no sentía que la oración mía tuviera ese alcance o ese poder. Ahora que estoy en esta situación, ahora que estoy en esta situación o en este camino de la vida, en esta etapa, no voy donde ella, más bien le pregunto ¿en qué te puedo ayudar a orar? ¿Qué necesidad tienes tú? Y eso es por la misma misericordia que uno ha experimentado en la vida de uno. También nos da o nos provee de paciencia. No hay nada más difícil de que cuando un hijo o una hija está enferma y ya tú no puedes hacer nada al respecto, sino que todo está en manos de Dios, ¿verdad? No hay nada más difícil además de pedir
hay que también pedir paciencia. Dios mío, dame paciencia porque yo sé que yo esto no lo controlo, esto está en manos tuyas. Entonces, la última pregunta que le voy a hacer es si vas a aceptar de esa misericordia de Dios para transformar tu vida. Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. La misericordia está allí, o sea, vamos a hacer uso de ella. Ya, esa es una pregunta que cada uno se hace y cada uno la contesta a su mejor manera. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Padre amado, por tanto. Te doy gracias por tu bondad, te doy gracias por tu misericordia, tu compasión, porque tú sabes lo que nosotros somos, Padre. Somos polvo, pero somos la niña de tus ojos. Gracias, Padre amado, por tanto amor que tú tienes por nosotros. Te damos gracias por la misericordia, te damos gracias por los grandes de las Sagradas Escrituras, porque sabemos que la misericordia tuya no solamente se extiende a los hombres fuertes de la Biblia, sino que se extiende hoy en día hasta nosotros, y se extiende hasta nuestros hijos, nuestros nietos, y a las generaciones que vienen, Padre amado. Tu misericordia no tiene límite, y te doy gracias por eso. Te doy gracias por esta comunidad, Padre amado, y te pido que colmes a cada uno de una bendición especial en esta noche, Padre. Guíalos, cuídalos, bendícelos, y que siempre sepan y recuerden que pueden recurrir a ti antes que cualquier otra persona, Padre amado, porque tu amor es perfecto. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús.